Hogeita seikoa hartzen da abiapuntu moduan. Foru hori 19. mendean aldatzen da, eta 1918an berriro be referentzia horiek hartzen ditugulako. Luego, del año 1526, establece la exención fiscal. Entonces debemos interpretar qué significa esto de la exención que señala el fuero nuevo de 1526. Y fundamentalmente la exención significa que la locución provincias exentas que se difunde a lo largo del siglo XVIII, lo que significa es una exención del régimen común que no impide la necesidad de contribuir con donativos. ¿Cuál es el mecanismo de la génesis de los estados modernos? La guerra. Estamos actualmente de nuevo en una situación de guerra y Europa es probablemente el espacio planetario, el espacio mundial, el espacio físico que más guerras ha soportado en los últimos 500 años. ¿Por qué? Porque la guerra pues, es necesaria y es una actividad tanto de la monarquía a nivel interno, Cataluña, Portugal, a nivel externo, y el rey solicita a las cortes, a las asambleas representativas, el pedido, el donativo, este servicio, que también se transforma en un servicio de hombres en armas, gastos en tránsito, y esta recaudación requiere una organización administrativa, una burocracia, y ya tenemos los dos elementos, burocracia, organización administrativa, como génesis del nuevo del Estado moderno en Europa. ¿Cómo funciona en las asambleas representativas, en las juntas generales? Pues generalmente solicitando, frente al donativo extraordinario, una deuda. Y con ello las juntas generales dilatan en el tiempo, estableciendo nuevos impuestos sobre el tráfico mercantil y artículos de consumo. Este es el mecanismo. Y las aportaciones que realizan los cálculos que han hecho ya para Vizcaya y Guipúzcoa, también para Navarra, pero solamente voy a señalar el de, a nivel de Vizcaya, en el siglo XVII, pues, son importantes, de manera que la conversión de provincias exentas es relativa. Siempre que hay gastos generales de la monarquía, las asambleas representativas vascas realizan una aportación. Pero esta aportación, con motivo de las guerras de la Convención, será la circunstancia que las Juntas Generales de Vizcaya solicitan un préstamo a la corona, puesto que son incapaces de financiar los gastos de guerra. Y a partir de 1793, es decir, entrando en el siglo XIX, estamos en un ciclo de 20 años de guerras de la Convención Republicana, guerras napoleónicas, y la suma de la deuda es una exorbitada, dándose la circunstancia de que las Juntas Generales tienen que pagar también esa deuda que ha solicitado al gobierno central, puesto que la defensa del territorio corresponde exclusivamente a las Juntas Generales. Y aquí, en 1815, es cuando surge el gran debate sobre la financiación de esa deuda. Haciendas Generales dependientes de esas asambleas representativas, las Juntas Generales, en 1815 se proponen una financiación de la deuda acumulada en los últimos 20 años, un plan de amortización junto con el Consulado y la Villa de Bilbao. Es decir, que en ese momento las Juntas Generales por sí mismas deben de resolver el pago de esa deuda, el pago de los intereses, y justamente los tenedores de esa deuda eran propios de Bilbao y del entorno, no eran organismos internacionales, sino justamente los primeros interesados en recibir los intereses de estos censos eran los propios habitantes y la élite de las Juntas Generales. En paralelo, la Junta de Reforma de Usos de la Real Hacienda de las Provincias fue fundada, hace un informe en 1815 y justamente se inicia en 1819 el discurso antifuerista, que propone el traslado de las aduanas a la costa, limitar la intervención de las diputaciones, el monopolio estatal del tabaco y la sal,
y a cambio de todo ello, la entrada libre de productos industriales sin recargo en la monarquía. En 1820, el primer ensayo de homogenización de la hacienda, las Juntas Generales proponen en ese momento también una suerte de acuerdo económico. Es decir, que por primera vez ya hay un intento de instalar o de negociar una suerte de acuerdo económico en 1820. Sin embargo, rechazado por parte del Parlamento español, y a cambio hay un reconocimiento parcial de la deuda de Vizcaya. Y a partir de 1824 se plantea por primera vez el cupo anual, la aportación de la hacienda, ya en el marco de una monarquía absoluta. Hay un rechazo por parte de las diputaciones a que el cupo sea anual e institucionalizado, y después de la ley del 25 de octubre de 1839, interpretada como una adicional a la Constitución Española de 1837, que plantea la ley de modificación de los fueros de Navarra en 1841, que, por decirlo resumidamente, que es el rescate también de la deuda pública de Navarra por soberanía política. La inteligencia de los negociadores navarros es que transformaron el cupo de 300.000 reales, primero debía ser destinado inicialmente con prioridad al pago de los intereses de la deuda pública, porque lo que sucedió en 1820 es que el Estado reconoce la deuda pero no paga los intereses, y a partir de ese momento los élites locales ya no dejan en manos del Estado el pago de los intereses de esa deuda. En cuanto a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, se dilata el arreglo foral y Alejandro Mon, de la reforma que todos conocéis de la Hacienda Pública Española en 1845, y los negociadores de Vizcaya, concretamente Ormaecha secretario, pues dice que se camina a pasos rápidos a una centralización niveladora y mortal a las instituciones de nuestro país. Y concretamente la posición por parte de la Hacienda del Estado es traer dichas provincias al caso de Navarra. Es decir, Navarra, la ley de modificación de pueblos de Navarra, parece como un modelo. Con Alejandro Mon es cuando se produce por primera vez una suerte de primer concierto, o primer acuerdo, o primer intento de acuerdo. Hay un cómputo, una aplicación sobre la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería a nivel de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y sobre ello se le atribuye a Vizcaya esas cantidades, aparte del subsidio, hipotecas, consumo, etc. Pero en la metodología del cálculo de la aportación, luego vamos a entrar en la metodología del cálculo del cupo, los negociadores vascos, concretamente Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, introducen el factor de los descuentos. Bueno, admitimos esa atribución, pero es preciso los descuentos. ¿Cuáles eran los descuentos? Pues culto y clero, que correspondía al Estado, pero que es aplicado por parte de Vizcaya y Guipúzcoa y Álava por las propias, no diputaciones, sino los municipios, porque todavía la diputación no era el organismo de gobierno que tenemos en mente en tiempo presente. Los municipios tenían una parte importante en la recaudación y en el gasto. Por otra parte, se calcula también el interés de la deuda reconocida, gastos de administración. Finalmente, el resultado sería una contribución de 2 millones de reales en la época de Alejandro Mon y luego de Ramón Santillán. Las diputaciones contraofertan a este cupo 1,5 millones, pero por parte de Vizcaya se manifiesta incluso una resistencia al pago de este cupo, incluso que consideran que de conformidad al fuero, pues el cupo tiene que ser voluntario y no sistemático. Y hay una discrepancia con Álava y con Guipúzcoa. Hay un proyecto de arreglo foral aprobado por Guipúzcoa y Álava, con un cupo reconocido de 1,5 millones, pero que es rechazado por las Juntas Generales de Vizcaya en 1850, apelando que el arreglo foral todavía no se había producido. En este periodo, hasta 1877, hay 2 donativos puntuales, periodos de inestabilidad, en 1848 se realiza el donativo, y en 1859 la guerra de Marruecos con 4 millones de reales y 3.000 hombres. Por lo tanto, se sigue en la dinámica del antiguo régimen previa
realizando aportaciones puntuales en momentos de guerra exterior o de contribución extraordinaria. En el intervalo se sucede una gestión interna de la deuda y un fortalecimiento de las haciendas forales. Y por tener un esquema claro de cuál es importante conocer cuál es la distribución de ingresos y gastos que tiene, no voy a exponer todas las provincias, pero sí en el caso de Vizcaya, y comparar 1816 con 1867. Y observamos que en el capítulo de gasto, en 1816-20, el donativo cupo representaba un 32% del gasto, mientras que en 1867 representa exclusivamente un 1%. Hay un importante capítulo en inversiones económicas, un 52%. Es decir, que Vizcaya, en 1867, por decirlo muy brevemente, se transforma en empresaria. La Diputación de Vizcaya, aunque la ley no lo permite, se transforma en empresaria pública, creando un ferrocarril, el ferrocarril de Triano, 8 kilómetros, para transportar el mineral, y gracias a esos ingresos, en adelante, va a ser la fuente de ingresos más importante de la Diputación de Vizcaya, y el Palacio Foral pues está financiado con eso, no con los impuestos, sino justamente por los ingresos de ese ferrocarril de Triano que se funda en 1865. ¿Y por qué se les ocurre, y a quiénes se les ocurre pues quieren transformarse en empresario público en 1856 contra el empresario privado que había obtenido el privilegio, la contratación de esa línea de ferrocarril, concretamente de Sarrieta Mascadúa, y a la élite más tradicionalista de Vizcaya, que tenía una visión más comunitaria y por tanto creía que un negocio privado de esa naturaleza con tantos beneficios no podía tener como destinatario una persona privada. Luego, finalmente, va a seguir Eduardo, la ley de 25 de julio de 1876 es una iniciativa jurídica del Gobierno Central de conformidad al principio del arreglo foral, en un contexto de suspensión de garantías constitucionales. El ejército ha controlado, los periódicos no pueden escribir sobre los fueros, se funda en Madrid en el periódico La Paz para hablar sobre los fueros, y las Juntas Generales rechazan su aplicación, y también hay un rechazo por un sector de los liberales. La paradoja se dio que los que ganaron la guerra, es decir, liberales, se ven implicados también o deben de sufrir y soportar la supresión foral. Y en 1877 lo que sucede es una disolución de las instituciones forales desde el punto de vista jurídico, político, y se fundan nuevas diputaciones provinciales de nombramiento, y nombramiento directo por parte de Cánovas, que son los que gestionan transitoriamente un arreglo económico administrativo, siempre para gestionar la deuda y gestionar la actividad ordinaria en 1877. Y aquí, a partir del 77, empieza el periodo que llamamos de concierto económico, y la locución concierto económico empieza a funcionar en el 77. Bueno, vamos a ver sintéticamente el proceso de los diversos procesos de negociación y la evolución de esos procesos de negociación hasta, sobre todo, la guerra civil, porque el tema de la negociación del cupo a la vez durante el franquismo es todavía materia poco conocida. Hay que partir de la base de que, como ha comentado Joseba, las diputaciones se resistieron al concepto de cupo, porque el concepto de cupo era lo habitual, es decir, en esa época, como veremos, hacía un reparto entre provincias de los distintos impuestos, y cada provincia tenía que pagar un cupo. Entonces se integraba la diferencia formal, es que los estados de cupos empezaban por la provincia de Albacete y ahora el gobierno lo quería que empezaran por la provincia de Álava. Entonces ahí es el debate. El término se va a terminar fosilizando y por eso lo seguimos utilizando como cupo, pero como digo, era el proceso habitual en la época. Entonces hay un primer cupo el 13 de noviembre de 1877 sin negociación, y que además abarca solamente al impuesto de la contribución
territorial y que significa que la disolución de las diputaciones de Guipúzcoa, forales de Guipúzcoa y de Vizcaya, y de Álava. Y claro, como hay que hacer el presupuesto para el año 78-79, a partir de aquí se empieza a plantear el hecho de que hay que tratar, hay que negociar cuál va a ser el cupo de las provincias vascongadas para ese presupuesto. Y entonces es cuando Cánovas plantea una negociación con las diputaciones de real orden, que se decía en la época, diputaciones nombradas por el gobierno o por los gobernadores civiles a dedo, y esa va a ser la primera negociación de un cupo que Cánovas pretendía formular por una fórmula jurídica, porque la idea era pasar por las Cortes para que fuera aprobado, cosa que no se hace, pero inicialmente el proyecto era ese. Como digo, el cupo era lo habitual, es decir, este es un cupo publicado en la Gaceta de Madrid en julio de 1877, empieza por la provincia de Álava y hay una asignación, este es el caso del impuesto de la sal, y hay una asignación a la capital de provincia y a la provincia en total. Esto es lo que se hacía en todas partes. Como digo, el listado empieza por Álava, por orden alfabético, la primera provincia es Álava. Si miramos listados de cupos anteriores, empezaría por Albacete. Esa es la diferencia formal, que de repente ahora aterrizan o aparecen las provincias asuntadas en esos listados de cupo. También si nos fijamos las cantidades, o las que no tenemos tiempo para entrar en ello, tenemos que los cupos de las provincias vascongadas son relativamente pequeños, porque había relativamente poca población, y el cupo de la sal es un ámbito de consumo, y a menos población, menos consumo, y por lo tanto menos impuesto. Tenemos un poco la imagen un poco distorsionada del peso económico que luego va a tener el País Vasco, la industrialización, etc. Pero en 1877 tantos hornos no existían. Había la fábrica del Carmen, Santa Ana de Bolueta, todavía no estaba el gran proceso de industrialización, exportación de mineral de hierro, bueno, no sé, medio barruntaba, pero todavía estaba lejos. Entonces, esa negociación, como digo, para el presupuesto del año 78-79, entonces el año económico empezó el 1 de julio, entonces por eso se tenía que pactar antes la cantidad a poner en ese cupo. Se negocia ese cupo de forma provisional porque la idea era establecer un plazo de 8 años, ya fijado como 10 desde 1876, para que el Estado pudiera tener datos a la hora de establecer ese cupo. Entonces, los datos de población, metros cuadrados, consumos medios y tal, pues hacían más o menos a ojo un cálculo de lo que cada provincia podía pagar. Como no había datos estadísticos de lo que se producía en el País Vasco, pues era un problema a la hora de fijar ese cupo provincial. Entonces, mientras que se conocían esos datos, la idea era establecer un cupo provisional. Había también unos descuentos por gastos de recaudación y luego también había un problema con el tabaco, porque el tabaco no estaba estancado en 1878, era una franquicia, una regalía de las diputaciones que ganaban mucho dinero, por cierto, con el vicio del tabaco. Y después, eso fue uno de los problemas de la negociación de este cupo de 1878, porque las diputaciones, lógicamente, no querían soltar ese ingreso. El tabaco era un ingreso muy importante para sus arcas, o en todo caso, que la indemnización, es decir, el descuento del cupo por la pérdida de ese ingreso, pues fuera consistente, fuera una cantidad importante, ¿no? Entonces, al final, se plantea una negociación por unos impuestos, que son los impuestos concertados, y que, en definitiva, venían a ser la cantidad que, en el caso de que la Hacienda del Estado se recaudase efectivamente en el país, fuera lo que recaudase. Esa es la idea. Los dos personajes que van a concentrar efectivamente la negociación va a ser, por supuesto, Cánovas del Castillo, el presidente de gobierno, y luego un personaje muy interesante, Manuel María de Gortázar, que era un líder liberal. Él había sido el diputado general de la guerra, es decir, cuando estaban bombardeando Bilbao, el que estaba en el edificio de la Diputación como diputado general era Gortázar. Por lo tanto, cuando se decía que los vascos eran la causa de la guerra habían sido los fueros y que los vascos eran los carlistas, cuando hay que defender a Alfonso XII, el que puede decir que se ha jugado al pescuezo, literalmente ha sido este, Gortázar. Por lo tanto, ese peso en la negociación de los liberales dice, oye, no nos vais a castigar por todo, hemos tenido una guerra, hemos tenido negocios, fortunas, vidas, y ahora nos queréis poner impuestos como el régimen común. Claro, nosotros sabemos que luego no hubo una guerra carlista, entonces no lo sabía. Esto no es dar armas o
o dar argumentos a los carlistas para que la fueran a montar. Entonces era una relación un poco complicada. Cánovas tenía un cierto límite, no porque no pudiera hacer lo que quisiera, pero era consciente de que tenía un cierto límite, de que si se pasaba de frenada la podía liar, y también los locales, los liberales juristas locales, tenían por una parte que resistirse, pero por otra parte eran, vamos, lo que tenían claro que de alguna forma había que llegar a un arreglo. Ese arreglo se llega, se acuerda, como digo, el cupo siempre se plantea desde una perspectiva del ingreso, de lo que la Hacienda Central hubiera recaudado en el caso de establecerse, pero también es la primera negociación y última, desgracias, en la que la negociación se hace por separado, es decir, Cánovas negocia con vizcaínos, aparte con alaveses y aparte con guipuzcoanos. Se utilizan el sistema de, no, es que los guipuzcoanos ya han aceptado, o los alaveses ya han aceptado. Entonces, los vizcaínos, la verdad es que en algún momento Gortázar se enfada bastante porque te dicen que los alaveses han aceptado el estanco del tabaco, vamos, se agarran un cabreo consistente, y entonces a partir de ahí lo que dice siempre Gortázar es que no se puede ir a una negociación por separado, hay que ir con una posición previa, conjunta de las tres diputaciones, y pedimos, sea lo que sea, pero tenemos que hablar con una voz única. A partir de ahí se desarrolla todavía más un proceso que ya José Valgarzona ha investigado, las conferencias de diputaciones, que hasta la guerra civil se van a suceder continuamente en esos intentos de llegar a acuerdos previos antes de negociar un cupo o lo que sea. Bueno, las renovaciones se van a seguir produciendo en acuerdos provisionales durante 8 años, pero en 1886 se empieza a plantear la posibilidad de una renovación. Aquí va a ser importante la paz, es decir, ahora ya entramos en un momento en el que la disquisición política liberal escarnesa se empieza a parar en un segundo plano, y aquí todo el mundo se está haciendo rico, o todo el mundo, casi todo, o muchos por lo menos, se están haciendo ricos. El mineral de hierro, las exportaciones de mineral, es la época del negocio, del business, ¿no? Y entonces, desde la propia élite liberal se impulsa fuertemente la negociación de una renovación del concierto, porque el sistema funciona bien, no haya ningún problema, y el Estado tampoco no tiene ni idea tampoco de lo que se puede consumir aquí, del cupo que se podría poner, y por lo tanto es una solución sencilla. No vulnera ningún principio jurídico importante, no levanta grandes debates como había ocurrido en el año 1876-77, y por lo tanto, utilizando Pablo de Alzola, que es el presidente de la Diputación de Vizcaya, con muy buenas conexiones en Madrid y en el Palacio Real, es uno de los artífices de esa íntima relación entre negociadores que debaten sobre todo, lógicamente, cantidades, pero que llegan a un acuerdo evidentemente previo de que el concepto hay que renovarlo. Y se renueva por primera vez en 1886 con una ley, un artículo de la Ley de Presupuestos con carácter indefinido, es decir, la ley de 2002, el concepto de 2002 no es la primera vez que el concepto es indefinido, ya en 1886 lo fue, pero paradójicamente siendo indefinido, quiere decir que es indefinido, puede durar un día, un año o 100. Fue el acuerdo que tuvo menos vigencia en el tiempo. Se tuvo que retocar en 1894 con una reforma tributaria de Gamazo, de la famosa gamazada, pues son los ecos de la reforma fiscal de Gamazo. En 1898 también se tiene que modificar por un donativo voluntario, se retoma la fórmula tradicional del donativo para pagar la guerra de Cuba, no se aumenta el cupo, sino que se acuerda que en un año se paguen 700.000 pesetas más para, en un ejercicio de patriotismo, ayudar al Estado a pagar la guerra de Cuba. En 1900 se tiene que ajustar también por la introducción de la reforma de Fernández Villaverde, de la construcción de utilidades. En 1904 se lo va a renovar por también un cambio tributario, y luego hay renovaciones por fin de plazo. Se van estableciendo unos acuerdos de una cantidad durante un tiempo, y cuando acaba ese tiempo pues hay que volver a renovar. En 1906, 1925, y entonces siempre se producía un fenómeno de espejo, ¿no? Cuando el Estado o el Gobierno querían cobrar más dinero, quería tener un cupo más amplio, normalmente no se decía que no, pero siempre a cambio de que hubiera más impuestos concertados. O cuando había impuestos nuevos, decía, bueno, pues evidentemente hay un impuesto nuevo para que pagar más cupo, pero ese impuesto se intenta concertar. Siempre es algo a cambio de algo. Más dinero a cambio de más impuestos, o más impuestos a cambio de más dinero. Por lo tanto, el cupo va evolucionando.
Lógicamente, en el caso de Vizcaya, crece más porque el crecimiento vizcaíno es mayor. El cupo alavés prácticamente hasta primeros del siglo XX está constante, porque Álava no es una provincia que crezca, pero lo que, más allá de la cantidad de aumento del número o del volumen del cupo, que sobre todo a partir del año 27 va a subir mucho hasta con los 40 millones, es que también se aumentan el número de impuestos concertados. Por lo tanto, la capacidad de las diputaciones de financiar este cupo se amplía. Otra cosa es que las diputaciones recaudasen esos impuestos, que no tenían por qué hacerlo, ni a veces lo hacían. Es decir, Guipúzcoa no tuvo impuesto de sucesiones hasta 1918. Vizcaya no cobró impuestos sobre los dividendos, la tarifa terciaria de utilidades, hasta 1914. Establecían los impuestos cuando querían y como querían. Bien, en 1906 se produce una negociación muy interesante, porque es una negociación muy prototípica, ¿no? Hay fin de plazo, es decir, hay que volver a renovar el concierto. Se ha producido un reajuste de los impuestos desde 1894. Está claro que la leyenda de las provincias vascas como provincias pobres ya eso pasó a la historia, porque aquí, sobre todo en Vizcaya, la explotación de mineral, la aparición de la gran empresa siderúrgica era evidente, y eso de pasar por pobres no colaba con facilidad. Pero al mismo tiempo, eso es otro de los elementos importantes en las negociaciones de concierto, es que la inestabilidad del gobierno lo que hace es que, como cada 20, 25 o 30 días cambiaban de ministro de Hacienda, cada vez que había un nuevo ministro de Hacienda tenían que volver a negociarse desde cero. Sí es cierto que en las alternancias dentro del Partido Liberal, como se iban sustituyendo unos ministros de Hacienda con otro, pues se retomaba con un ministro que hacía mes y medio ya había negociado, pero había que volver otra vez desde el punto de partida para negociar ese punto. Entonces se llega a una solución, pues bueno, pues conforme para todos, por 20 años, con un mantenimiento de los sistemas de los impuestos concertados, un artículo 15 que respeta las atribuciones especiales de las diputaciones y que es la base de la actual disposición adicional tercera del concierto. Es decir, hay una parte del concierto histórico que sigue vigente. Hay una incorporación de nuevos impuestos y luego, como se pacta por 20 años, para evitar que entonces era muy pequeña la inflación, prácticamente no existiera, algo desconocido, pero bueno, como el tiempo pasa, se establece un primer aumento programado a los 10 años para 1916. Aquí los dos negociadores más importantes son Segismundo Moret, que como digo, es uno de los ministros de Hacienda, el que comienza y el que termina la negociación, aunque en medio hay otro par de ellos, que es un profesor de economía pública, es decir, es un tipo experto en este tipo de cosas, y Adolfo Gabriel Urquijo Ibarra, que era el presidente de la Diputación de Vizcaya, pero que además era mayordomo de Palacio, es decir, tenía un cargo en el Palacio Real y no tenía que pedir permiso al presidente de gobierno para ir a ver a Alfonso XIII. En el sistema de restauración el rey pintaba bastante, entonces tener acceso directo al rey para que en un caso de emergencia pedirle un favor, que es lo que hicieron, era importante que ese alguien que le pidiera el favor pudiera pedírselo directamente y no por medio del gobierno. Por lo tanto, es una de las jugadas que utilizan para entenderlo los vascos a la hora de tener ese acceso directo con la corte. Bueno, también le invitan a Alfonso XIII a las regatas de ese verano, en fin, hay toda una política de convencimiento, tanto del gobierno como del monarca, de que esto del concierto estaba muy bien. En 1926 hubiera tocado o correspondido la renovación y lo que pasa es que hay un suceso, una quiebra de un banco, el Crédito de la Minera, que tenía la sucursal en la Plaza Circular, que de la noche a la mañana quiebra, dejando un agujero de decenas de millones de pesetas y a un montón de vizcaínos y burgueses y cántabros sin sus ahorros. Eso es lo que acelera un poco el proceso, porque uno de los principales acreedores del banco, Rocío Echevarrieta, que quiere cobrar, recordemos algo del tema de que cuando alguien quiere cobrar ya se mueve para que alguien pague, pone en funcionamiento sus influencias cerca del gobierno de la dictadura para adelantar el plazo de la negociación, para que las diputaciones puedan cubrir el agujero financiero dejado por el Crédito de la Minera y ellos puedan programar más o menos ese aumento de cupo que iba a llegar en el año 27, pero bueno, con el agravante de esta operación de crédito. Entonces, bueno, hay un problema también creciente en el sentido de que ya hay una inflación, las contribuciones y utilidades en sus tres tarifas, ¿no?, que ahora se pueden identificar con renta, dividendos y beneficios, dan crecientes problemas en la medida en que las empresas, sobre todo vizcaínas, pero también guipuzcoanas, cada vez tienen más intereses fuera de sus respectivas provincias
de tal manera que es un proceso de negociación muy complicado, técnicamente mucho más complejo que el de 1906, y se tiene que desarrollar más, como conocemos ahora, puntos de conexión, que el primero es de 1900, y también los jurados mínimos de utilidades, que serían los jurados que adjudican o que distribuyen las órdenes imponibles entre las administraciones de las diputaciones o del Estado. Este va a ser uno de los campos de batalla hasta la guerra civil en relación con el concierto. De hecho, en esta negociación, Carlos Sotelo, primero como director general y luego como ministro de Hacienda, va a tener como, bueno, no contrincante, porque realmente estaba en Bilbao, no era muy ducho en estos negocios, pero sí van a tener unas posiciones un poco encontradas en el sentido de que Carlos Sotelo lo que quería era, ya una vez que se había acordado el cupo de 40 millones, no podía subir el cupo, pero sí quería buscar la forma de que la Hacienda del Estado pudiera recaudar más ingresos fuera del concierto. Y eso era un problema a largo plazo. Bueno, llega la guerra, se elimina el concierto con Vizcaya y Guipúzcoa, pero el concierto de Álava continúa. Entonces hay una modificación en mayo de 1942 para ajustarlo a la reforma de la RAT, la reforma de la Hacienda franquista, y luego ya por calendario toca la renovación del año 52 y del 76. De estas negociaciones, ya con esto acabo, sabemos muy poco porque solamente hay una tesis doctoral que no se puede leer y realmente hay más historia oral para entendernos que mucha fuente directa, pero bueno, estamos en ello. Es uno de los campos en los que nos queremos meter a la hora de investigar, de seguir investigando esto del concierto, y confiamos en que, bueno, que lo podamos llevar a cabo, porque efectivamente el cupo va evolucionando. En el caso de Álava se va negociando y hay algunos elementos que desde luego son llamativos, en el sentido de que hay muchos elementos del concierto actual que aparecen precisamente en esta época del concierto durante el franquismo. Y sin más, agradeciendo su atención y por supuesto su presencia,